Messi. Y atención, su atención por favor. Messi por afuera, que bien Messi. ¡Gol! Oh. ¡Golazo! ¡Golazo del Barcelona! Gol mesiánico de Messi, mesiánico, Messi único gol de Messi en el Camp Nou, con el pie derecho el Barça en la serie ante el Bayern Múnich, mesiánico, Messi único gol del 10, gana el Barça 2-0. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Hoy es viernes 17 de abril, día 29 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto es Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Valde y del otro lado está como siempre Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo. Venimos contando siempre acá en este cierre, ¿no? De cada día, cómo lo estamos viviendo. Hoy lo que me pasó en esta temporada de barbijos que ya estamos viviendo, que tuve que salir después de un par de días a la calle, caminé apenas 50 metros, vi muchísima gente, casi como si la gente saliese a mostrar sus barbijos. Y la idea siempre lo que decimos es, hay que quedarse en casa. O sea, que esté permitido los barbijos no significa que hay que salir porque sí, pero bueno, la idea es esa, básicamente seguir bancando desde casa, seguir estando aislados. Este podcast, que a tono con Aislados, pueden suscribirse y no perderse ningún episodio en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer, en Castbox y en cualquier plataforma de audio que utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y ahí van encontrando los podcasts en formato video para poder disfrutarlos de la tele, escucharlos en el celu o donde ustedes quieran, en la compu. Tener otra opción para estar aislados y escuchando un poco de historias y anécdotas, entrevistas y demás. Acá en Saavedra, Javi, también notamos mayor actividad, especialmente en el supermercado. Un poco dio la sensación de que se había levantado esta cuarentena, obviamente por decisión de la gente, que también tiene que salir a hacer sus cosas, pero bueno, mucha más actividad que en los días anteriores. Y hoy es viernes y nos damos, Javi, otro lujo para cerrar, la verdad, una semana espectacular de Aislados, donde tuvimos a Andrés Burgo, donde tuvimos a Leoncho García. Bueno, hoy vamos a tener a un número uno. Tenemos al señor Miguel Simón. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Javi, Matías, ¿cómo están? Todo bien, tranquilo, tratando de pasar la cuarentena y siempre charlamos nosotros con Javi de nuestro día a día, de cómo estamos pasando esta etapa anómala en nuestras vidas, en nuestras carreras. Y para empezar queríamos saber, bueno, ¿cómo la estás pasando vos? ¿Cómo la venís llevando? Bien, realmente he estado bastante ocupado en la cuarentena por una cuestión de orden de mi departamento y de libros, papeles, en ese orden, DVD, VHS. Todavía estoy haciendo orden, para que se den una idea, lo que he trabajado, y bastante intenso fue el trabajo para intentar dejar esta habitación en la cual estoy hablando con ustedes en un estado regular, no óptimo, regular. Pero me ha servido porque he ordenado los libros por temas, sé qué material tengo, de qué apuntes dispongo, qué puedo utilizar, qué no, y todavía me falta un poco en ese tema porque más allá de acumular, ¿no? Se darán cuenta que estoy acumulando. Tiré, por ejemplo, diarios de 1972, que ya no estaban en condiciones porque no supe conservarlos. Yo en esa época con mi tío, ¿no? Yo era un niño, y con mi tío guardábamos Clarín Deportivo y los tenía como, ¿no? Atados no con alambre, con un hilo, pero unidos, y bueno, y ese material se perdió porque no supe conservarlo, o sea, y así me he encontrado con muchas revistas que lamentablemente tuve que tirar porque ya tampoco tiene mucho sentido con la tecnología de hoy y con la facilidad para conseguir esa información que antes contenía la revista. Hoy no tiene mucho sentido conservarlas. Sí, obviamente me he quedado con algunas publicaciones emblemáticas, ¿no? De momentos importantes de la historia del país o del deporte. Es un tema para nosotros los periodistas que generalmente me pasa, y por lo que vos contás, Miguel, también te pasa a vos, uno empieza a acumular cosas, llega un momento que ya no sabe ni qué tiene, ni dónde lo tiene, ni cómo lo tiene, y dentro de todo esto que buscaste, que ¿encontraste alguna perlita como para compartirnos? Mira, encontré algunos libros que me van a servir. Yo tengo mucho libro deportivo, mucho.
porque tuve el privilegio, la suerte, ¿no? La fortuna de viajar, y mi compra principal en los viajes, y pensemos que ya tuve esa suerte a partir de la década del 90, sin la tecnología de hoy, ¿no? Sin ese acceso fácil en Internet a la información, en consecuencia yo lo que hacía era acumular VHS ante todo y libros. Entonces tengo una gran cantidad de libros y me he encontrado con varios que tengo que repasar y que hoy me servirían para el trabajo que estoy realizando en los partidos. Esas compras tienen que ver con los últimos tiempos y no con los buenos y viejos tiempos. Lo que me sorprendió encontrar, por ejemplo, como perlita, y por el estado en que lo encontré, porque me olvidé decirles que también tenía muchos CD para arreglar o para ordenar o para descartar, ¿no? Porque dije en un momento, no puedo tener tanto CD que no voy a escuchar nunca en mi vida. Además, hoy estoy usando otros medios para escuchar música. Entonces, la verdad, tampoco tenía tanto sentido escuchar CD. Me quedé con lo de la onda británica, que me gusta mucho, y después todo lo que tenga que ver con historia de la música. Me encontré con CD que ni sabía que tenía, no sé, tenía uno de Michael Jackson, uno de Madonna, ni sé cómo estaban ahí, pero los conservé, dije, bueno, son parte de la historia de la música. Y dentro de los CD que encontré, con el celofán, comprado en Alemania, no sé, en algún partido de Champions habrá sido, comprado en Alemania a 4,99 €, 20 versiones de You Never Walk Alone. Muy bueno. Buenísimo. Sí, con el celofán, o sea, para un sorteo sería una joya. No lo voy a sortear. La historia de You Never Walk Alone la podemos contar rápidamente. You Never Walk Alone, el tema emblemático del Liverpool, y ahora les voy a proponer un debate al respecto o algún comentario vinculado con esto. You Never Walk Alone es un tema del año 45 para un musical que se llamaba Carrusel. ¿Cómo llega a ser la canción emblemática del Liverpool o del Borussia Mönchengladbach o de otros equipos en Europa? En el caso del Liverpool, esa versión para el musical Carrusel tuvo mucho éxito con, por ejemplo, Jerry and the Pacemakers en la década del 60 en Inglaterra. También Frank Sinatra, y está en el CD la versión de Frank Sinatra, Elvis Presley tiene una versión, pero lo concreto es que Jerry y los Pacemakers eran amigos de los Beatles, tenían el manager Epstein, que es el mismo, o era el mismo, y tuvo mucho éxito y se quedó durante un tiempo bastante prolongado en el número 1 del chart. Y en la cancha en Anfield, antes del partido, había un DJ, o como se lo llamara en esa época, sí, DJ, supongo que es un término, sí, es un término antiguo, no creo. O DJ en aquel momento y DJ ahora. Bueno, lo importante es que el DJ de ese momento pasaba 10 temas en Anfield, dicen, cuenta la leyenda. Y como el número 1, el que pasaba último, durante mucho tiempo en ese espacio estuvo You Never Walk Alone, quedó como instalado ese tema en la previa, ¿no?, del partido, del juego de Liverpool. Y bueno, de ahí después derivó en esa ceremonia previa que es tan impactante. Y yo pensaba el otro día, no hay muchas ceremonias previas en las cuales tu oponente la acepta con respeto. Porque los pocos visitantes que van en Inglaterra a la cancha también forman parte de ese You Never Walk Alone. No es que los escuchás, ¿no? Igualmente creo que el sonido de la gente es tan estremecedor que no sé, capaz que gritan, pero no creo, porque no tiene tampoco demasiado sentido, creo que disfrutan más de ese You Never Walk Alone previo. Y se me ocurría el Haka, y les pregunto a ustedes, ¿qué otra ceremonia, no, previa a un partido es tan emblemática y recibe tanto respeto, ¿no?, por parte de los oponentes? Sí, mira, justo lo que primero que se me cruzaba era el Haka. Habría que hurgar un poco no sé si en el básquet o en el fútbol es muy difícil que suceda algo así, además del folclore que vivimos en nuestro país y que lo hace directamente inviable. Pero creo que estamos ante el Liverpool, el Haka y poco más. No sé, Mati, si recordás alguno más. Se me ocurre, a ver, Miguel, si vas a coincidir, vos, Javi, también, Nassim Hamed, aquel boxeador que entraba, no es estrictamente lo mismo, pero digo, había una cuestión de respeto también del boxeador, que si lo buscan en YouTube hay varias entradas que son realmente estrafalarias de Nassim Hamed, del Príncipe. La verdad, el boxeador en el ring no le quedaba otra que bancársela, más allá de que alguno mostraba algún gesto de descontento, pero la realidad es que Nassim Hamed entraba y estaba tal vez 10 minutos bailando Thriller
y era todo un espectáculo, todo un show. No se me ocurren muchos otros que hayan hecho esto en el boxeo y que el otro lo tenga que ver con tanto respeto. Y no se me ocurren tampoco, Miguel, en el deporte en general. Lo de Nassim Hamed es cierto, además lo hacía en un momento en el cual esa ceremonia previa al boxeador no era tan habitual como hoy, porque hoy hay varios que tienen su ceremonia, quizá no tan espectacular como la que hacía Hamed, pero como deporte colectivo, a mí no se me ocurre otro que Liverpool, ¿no? Otra previa que la de Liverpool o la de Jaca. Después sí, en deportes individuales hay muchos gestos muy característicos de los atletas o de los deportistas en la previa a la competición. Pero ya estamos hablando de deportes individuales y cada uno tiene su ceremonia que lo distingue, ¿no? Sí, así recuerdo, decía Hamed, recuerdo Bolt cuando ingresaba también, pero estamos cayendo así en shows de cada uno, shows individuales que lo alejan de esa cosa que impone tanto respeto de lo colectivo. Hablabas, Miguel, de esto de justamente de encontrar un montón de cosas en casa, muchas de viajes, muchas de coberturas. A mí me sucede que cuando tuve la posibilidad de viajar, una de las cosas es ir a buscar primero librerías que hay en la ciudad y a veces encontrar alguna perlita. Obviamente que también uno pasa por algunos lugares de ropa deportiva, vamos a decir básicamente de camisetas del destino donde uno está. ¿Hay algo que vos busques particularmente? No, yo lo que busco son bufandas, porque las Bien. colecciono con mí. En realidad la colección la tiene él, pero es una excusa mía, ¿no? Que la colección la tenga él para coleccionar. Siempre, yo era un buen coleccionista de figuritas en su momento y las del Mundial, ¿no? Aún de grande, hasta las últimas las he comprado. Pero cuando viajo lo que busco son bufandas. Tenemos muchas bufandas. ¿Hay número, cantidad de bufandas o...? Y más de 100 bufandas tenemos. ¿La más preciada cuál es? Y mira, no sé si la más preciada, por estética tengo algunas muy lindas realmente, o Manu las tiene en realidad, y también tengo muchas de partidos, compro siempre de partidos, de Champions, siempre el merchandising tiene, el oficial o no, está la bufanda. Tengo una que no es la más linda, no es la más significativa en el mundo del deporte, pero es una bufanda que debe tener poca gente. Debe tener poca gente. Y les cuento por qué. Con Quique fuimos a cubrir el partido de la última fecha ante Atlético Madrid-Barcelona, en el Camp Nou. Aquella situación era la siguiente: el Atlético Madrid con el empate o con la victoria se coronaba y el Barcelona tenía que ganar para ser campeón. Última fecha, el equipo del Tata Martino. O sea, quizá hubiese cambiado un poco el destino del Tata en el Barcelona aquel título o no. Sin duda. Lo concreto es que llegamos con Quique a la cancha y Quique sabe, ¿no? De la afición por las bufandas. Entonces, tenés que comprar la bufanda, está la bufanda. Cuando voy a buscar la bufanda, no estaba la bufanda del partido. Estaba una bufanda que decía Barcelona campeón, la liga, ¿no? Y decía ya el título liguero. Dije, bueno, me dice, ¿para qué la vas a comprar? No, le digo, esta bufanda es única. Si sale campeón ya la tengo. Y si no sale, es inigualable, ¿no? O sea, tengo una bufanda de un título de Barça que no fue. Así que yo supongo que varios hinchas que fueron a la cancha la habrán comprado también. Pero debe ser una edición limitada, ¿no? Y hablabas de álbum, ¿te acordás cuál fue el primer álbum? Pasa que puede haber acá un problema generacional entre los tres. Claro. Recuerdo Italia 90 como el que más me impactó. Mati creo que no había nacido. No. Bien. ¿Y vos, Miguel, te acordás dónde empezó esa locura por las figuritas? ¿Cuál fue el primero? Mati, bueno, no solo ni había nacido en el primero que yo recuerdo, también que era chico, pero año 74, Mundial 74, y lo recuerdo más que nada porque había una figurita que no era fácil, que se llamaba Mutombo, el jugador de Zaire, y que casi nadie la tenía. Después no tuve ningún otro referente en los álbumes de... Quizá Mati no vivió la época de la difícil, o la más difícil o la imposible. En los primeros siempre había una, Mati, que era muy difícil o imposible. O sea, llenabas el álbum y seguías comprando y no aparecía nunca Mutombo. Mutombo me lo estoy confundiendo. Mucombo, es con K. El básquet me traiciona.
Es decir, los deportes se me van cruzando, sí, es con cada Mukombo. Que en aquel mundial era la figurita, no difícil, casi imposible. El que tenía Mukombo, ¿no? Era ídolo. Así que es el primer recuerdo de un álbum que tengo. Por la dificultad. Después no identifico más a otros mundiales con una figurita que no la tuviera casi nadie. No, de hecho ahora, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de los primeros que completé fue el de 2010 y si te faltan figuritas, casi que hasta podés llamar al distribuidor y comprar la figurita que te falta. Digo, no existe esa dificultad tampoco. Yo lo que hago ahora, Miguel, y creo que, no sé si vos también jugás, pero sé que lo usás, por ejemplo, en el FIFA, lo que hago es compro jugadores o saco sobres y tiene Claro. alguna similitud la dificultad con esto de las figuritas. No sé, vos jugás al FIFA más allá de que sé que lo usás Sí, sí. para preparar partidos. Ahora no juego tanto, tiene que ver más cuando estoy con mi hijo, pero sí tengo la sensación cuando compras sobres de los jugadores que te pueden tocar, ¿no? Y esa expectativa. No O cuando saco estaba... nunca un sobre, no saco nunca nada, Miguel, yo. Claro, y bueno, yo tampoco tengo el recuerdo que con Manu hayamos tenido mucho éxito en la compra. Pero esa expectativa es más que interesante. Bueno, es la misma expectativa de la figurita. O sea, quizá en este caso te sirve un poco más porque después podés jugar con ellos. En la figurita la pegás y tener la satisfacción de decir, bueno, me tocó una difícil o alguien que quería que saliera. Y tiene ese sabor especial, que es abrir cualquier sobre, ¿no? Con cualquier finalidad. Pero sí, es algo parecido, Mati. No sé si vos qué jugador esperabas que te tocara o qué jugador esperás que te toque. Supongo que deben ser de los mejores, ¿no? Del mundo, que como el juego es tan real, lo mismo pasa con la Play. Pero en este caso y en aquel momento, para alguien que saque a Messi hoy para jugar o a Cristiano, o al que quiera tener, porque hay otros jugadores que también juegan realmente bien, o los puedes hacer jugar realmente bien. Yo a Messi no lo hice jugar muy bien en el juego. Debo ser un caso único. Conmigo el Barça jugaba de contraataque, por eso prefería a Cristiano. Pero bueno, el Messi sería en aquel momento, o era Mukombo, ¿no? Que era un jugador de Zaire con todas las anécdotas posteriores que generó Zaire en aquel Mundial 74. Inolvidable, pero yo sí, sabés que justo vos marcabas a Messi y la verdad que estuve jugando bastante al FIFA 2020, al nuevo, tengo un lindo equipo con varias cartas especiales, pero sigo buscando un Messi y no puedo encontrar, no me sale en ningún sobre. Abro sobres, intento, sin éxito, así que bueno, es el Mukombo, lo podemos llamar en mi caso del FIFA Foot, pero me quiero meter, Miguel, ¿cómo usás? Porque la verdad es algo bastante interesante, ¿cómo usás el FIFA vos para preparar los partidos? Mira, yo ahora no lo uso tanto para preparar los partidos, pero en algún momento, o mejor dicho, no uso específicamente el juego para preparar los partidos, sí a veces la información que tiene el juego. De hecho, mi primera ruta, ¿no?, a tomar cuando no conozco la pierna hábil del futbolista es la ficha del FIFA. ¿Recordás, Miguel, estábamos hablando de viajes, de bufandas, de las coberturas? Ahí me sucede, y no sé si sumo a Mati también en la charla, que él tuvo también algunas coberturas, que hay algunas que uno las valora mucho por lo deportivo, por el evento en sí, y otras tanto por la experiencia o el lugar, que suelen ser lugares exóticos y demás. A mí me pasó en algún momento con un Qatar, por ejemplo. Quizás no era la cobertura más importante de todas. No sé si vos destacás alguna donde el viaje impacta más por el contexto que por el evento en sí. Mira, ir a Australia a cubrir el abierto te impacta por el evento y a mí en particular, por lo que es el país y por la lejanía y por la cultura y por lo que me gusta estar ahí. Después estoy pensando, revisando viajes, no sé si exóticos, pero extraños, y me parece que no he tenido tantos. Sí, quizá me he derivado a algún lugar más extraño o exótico a partir de un viaje laboral, ¿no? Aprovechando Claro. esa situación, ir a algún lugar cercano o aprovechar el viaje. No sé, haber estado en Islandia, por ejemplo. Lo que pasa es que en Islandia también había una razón para ir. Fuimos a cubrir una final de Champions y después estaba cerca de Islandia. Yo tengo un amigo que es islandés y que vivió mucho tiempo en la Argentina.
y con quien chateo habitualmente. Ahora está también en una cuarentena no oficial, porque Islandia no está con cuarentena obligatoria, sí con recomendaciones, y me permite conocer otra realidad. Bueno, ya la conocí cuando lo fui a visitar a él, y también estar en Islandia, bueno, haber ido al Seven del fin del mundo en tierra, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, también Vale. bastante, ¿no? Y después haber estado en la otra punta en Islandia. Sí, yo no fui a muchos lugares, la verdad, tantos como Miguel o como Javi también, pero lugares así exóticos, por ejemplo, Oklahoma, que fui a ver un partido entre Warriors y el Thunder, muy interesante. Son otras realidades, ¿no? Ahora se puede ver por ejemplo, Oklahoma, la cara oculta con el documental de Tiger King que hay en Netflix, no sé si lo vieron, pero es otro Estados Unidos, digo, no es un lugar tan lejano, pero sí es bastante exótico. Y quería preguntarte, Miguel, a veces ese mundo que no vemos, estuviste en Tijuana con Diego, ¿cómo fue? Te iba a decir, recordé un par de viajes y decís, ¿qué hago acá? ¿No? Uno, el de Sí. Tijuana, del que te comento, y otro es el que hice el año pasado, hace poco, a Wisconsin para ver a los Green Bay Packers, ¿no? Eso es ser afortunado, en definitiva, porque es un programa que hace ESPN Norte, que el productor es muy amigo, y que me dijo, quiero que vengas, que estés en la lista del bucket list, que es la lista de los eventos que uno quisiera ver antes de morir. A eso llaman de bucket list, quizás no es un término tan común para nosotros. Bueno, y varios periodistas de ESPN estuvieron en lugares extraños para ellos, y cuando me preguntaron a mí cuál sería un lugar extraño, yo le dije, bueno, si bien he hecho en el comienzo SportsCenter durante varios años fútbol americano, nunca lo he absorbido bien, nunca me llegó a interesar, ¿no? Profundamente, que no sé, en aquel momento ahora no lo sigo, pero el béisbol sí lo comprendía, sí lo seguía, sí conocía protagonistas y me quedaban. El fútbol americano me pasaban los protagonistas y no identificaban qué equipo estaban, era como estudiar la lección para ese noticiero. Vivía en un permanente estudio para cada noticiero, y después cuando algo no te queda, es así, no tenés esa pasión por el deporte que estás desarrollando, que te puede pasar en un noticiero. Indudablemente, tras ese estudio, después el conocimiento pasaba a ser muy vago, y tuve la chance de estar en Wisconsin, ahí, ¿no? En el corazón de los Estados Unidos, muy diferente a lo que uno ve, eh, pero es uno de los lugares. También estuve en Detroit, yendo a ver béisbol con Álvaro Martini y el coach Morales, en una cobertura de la final de la NBA en el 2005, y cuando llegué a Detroit también me preguntaba, estoy en una final de la NBA, además tuve la suerte, la única noche libre que tuvimos en ese recorrido, fue al mejor de 7 la serie y se completó en cantidad de encuentros, hasta tocó Oasis, que es mi grupo preferido, en un anfiteatro en Detroit, y conseguí la manera de ir a verlo. Y lo que decías de Tijuana, haber ido a Tijuana a hacer una nota a Diego, y justo fuimos a hacer la nota en el día de su cumpleaños, y estar en el cumpleaños de Maradona, ¿no? En una hacienda allí en Sinaloa, en las afueras, con el plantel y con un grupo muy íntimo, ¿no? De familiares de Diego, y en una cena que fue 100% familiar y muy agradable, y son lugares que, eh, insisto, es el privilegio de la profesión, no solo de estar con personajes como Maradona, sino de estar en un lugar como Tijuana, yendo a ver las prácticas de Dorados y teniendo la chance de entrevistarlo a Diego, ¿no? Hay mucha gente que lleva registro de todo eso que hace, los jugadores llevan registro de partidos, vos llevás registro de los viajes, de esas anotaciones, ¿te guardás alguna crónica, algo especial más allá de las bufandas, o todo está alojado en la memoria? No, no, ¿sabes qué? Guardo la credencial del evento que cubro, obviamente, como ustedes también, seguro, o el 90% de los periodistas, o 95%. Y después, no, después colección imanes de los lugares donde voy. Tengo colección de bufandas y de imanes y poco más. No. Viste, muchas veces me preguntan cuál fue el mejor partido. Yo tengo mala memoria para eso. No. Te soy sincero, digo, ¿cómo puede ser que no tenga un mejor partido para decir, aunque sea para casetear y decir, no, Claro. ese es el mejor partido? No puedo ni casetear. Lo que me pone mal, porque decís, como, ponete a pensar, ¿no? Aunque sea un día, te van a decir, ponete a pensar un par de partidos, porque es una pregunta recurrente,
¿no? Y más cuando te hablan estudiantes de periodismo o aficionados. Y yo nunca sé qué decir porque creo que a veces estoy tan concentrado en ese partido, en ese día y en mi función periodística, que después recuerdo poco. Y yo me acuerdo muy poco, sí tengo una memoria lejana buena para ir a Google y hoy esa herramienta me salva porque después puedo refrescar, ¿no? Dónde estuve y cómo fue. Pero son circuitos cerebrales que no logro descifrar, al menos en mi caso. Bueno, la próxima vez, cuando haya alguna clase donde inviten a Miguel o alguna entrevista, hay que saber que hay que preguntarle por la mejor bufanda que recuerda y no el mejor partido, ¿no? Iríamos más fácil por ese lado. Sí, Javi, seguramente te diré cuál es la bufanda estéticamente, ¿no? Más valorada, quizá, no sé, el verde del Bremen y esa bufanda que conseguí en algún viaje o de algún partido que asocie más la estética de la bufanda que lo que viví en la cancha, que, ¿no? Que ese encuentro tan firme que a cualquiera le puede quedar en la memoria. Yo creo que no sé qué les ha pasado a ustedes al respecto, ¿no? de la cobertura de eventos. A veces el hincha o el aficionado cree que uno está en la misma situación que ellos. O sea, yo recuerdo mucho más haber ido a ver el Castilla contra Zaragoza y cómo fue el partido, que estaba con mi hijo, o Castilla contra el Barça B en el mini estadio que ya no existe más. Recuerdo mucho de los partidos, recuerdo los protagonistas. No fui a trabajar y quizás hubiese trabajado y no me acordaría de quiénes fueron. Pasa algo, me pasa algo similar, sí, de que uno cuando va a trabajar está tan compenetrado en la tarea, en la previa del reporteo que hace, después la tarea que tiene que cumplir. Yo muchos de los torneos a los que fue para cubrir para La Nación, y la realidad es que uno está metido en el partido en el momento y más aún en la nota que tiene que mandar después, más cuando los diarios tienen un cierre y a veces corre el tiempo. Entonces después en la memoria no te queda. Si vos me preguntás, yo estuve en Wimbledon 2018, me puedo acordar de algunos partidos, del Potro Nadal, que fue la verdad un gran partido, pero el detalle fino tal vez ahora en el momento no me lo acuerdo, y sí puedo recurrir en ese momento a lo que es lo que escribí después de ese partido. Pero sí, no, tampoco tengo una memoria privilegiada como puede tener, no sé, el caso de Juan Pablo Garsky, que se acuerda de todo. Yo la verdad no me acuerdo de nada. Sí, hay casos, no sé, habría que ver los porcentajes de esos casos. Yo te digo, así de manera tan específica en el recuerdo como Juan Pablo, no sé, quizá, seguro, no, quizá no, seguro Juan Yankelevich es igual en ese aspecto. Sí. También he tenido muchas conversaciones de fútbol con Mario Cordo, y Mario se acuerda mucho de situaciones, mucho, mucho, a mí me asombra. Eh, pero a un nivel, digo, hay muchos periodistas que se acuerdan, obviamente, la mayoría se acuerda más que yo, seguro. Pero te estoy nombrando a tres de los que yo conozco que son, ¿no? Que son estilo Rafa Nadal, que vos le decís, vos jugaste contra Hewitt en el 2006 y él se acuerda del 30-40 estando 4-3 arriba. ¿Entendés? O como LeBron. Claro, claro. Bueno, que los grandes deportistas, la mayoría tiene ese tipo de memoria, ¿no? Tiene Le- esa Le- memoria de una precisión quirúrgica, te diría. Ante esa, a ver, es falta de memoria obviamente para lo que uno cubrió y ese recuerdo que quizás uno no tiene tan fino, pero a ver, Miguel, si hay algo que destacan cuando hablan de tu trabajo y de tus coberturas, es esta cosa de periodismo no solo, a ver, polideportivo, es multideportivo, y hay una preparación atrás, más allá de obviamente de no tener esa memoria, sí hay una preparación, hay un trabajo, hay una ejercitación seguramente extra. ¿Cómo haces eso? ¿Hay alguna rutina? ¿Hay algo, no sé si es un secreto, pero algo que vos vas siguiendo como para decir, bueno, esto lo preparo de tal manera? No, yo creo que la falta de memoria la equilibro con la preparación. O Claro. sea, la falta de memoria específica, insisto. No es que tenga mala memoria, yo voy a recordar qué pasó con Rafa Nadal. Lo que no te voy a decir es el año, el mes, el día y cómo estaba el cielo. Eh, pero me voy a acordar qué pasó con Rafa, por eso hoy la herramienta de Google es una gran compañera para mí.
Porque al tener la memoria y saber qué pasó con Rafa, yo puedo prepararme y buscar y ser específico y mucha gente dirá, qué memoria, qué bárbaro. Pero no tiene que ver con mi memoria, tiene que ver con mi preparación, más que con mi memoria. La memoria es la lejana, de estar del background, de saber qué pasó. Y después hoy lo específico, que tiene algo positivo también, ¿no? Dentro de estos males, entre comillas, tiene algo positivo y favorable, que es que como no confías en tu memoria y si te preparás, tenés la certeza de lo que estás diciendo. O sea, no hay error posible. O sea, el paso es el siguiente. Te acordás, lo buscas, lo certificás, lo pones en palabras con mucha exactitud porque lo buscaste. Entonces ahí achicás el margen de error también con este tipo de preparación. A mí lo que me pasa es esto, ¿no? Prepararme siempre es algo fundamental, lo que vos señalabas, y la verdad es algo que destaca mucho cuando, bueno, transmitís, Miguel. Vos, ¿te llegan esos halagos? La verdad, uno cuando abre las redes sociales ve que hay casi unanimidad. Es difícil encontrar un periodista que genere unanimidad, y vos sos uno de los que lo genera, por lo menos en las redes. A ver, ¿qué te genera? Si te llegan esos comentarios, si le das bola, ¿cómo vivís todo eso? Y después sí, obviamente me alegro si leo comentarios favorables, si bien no soy un obsesionado por mirar los comentarios, pero sí, a veces hasta mis compañeros me dicen, mirá lo que pusieron, ¿no? Me alegra que ese público, más allá de que le guste o no le guste, porque estamos inmersos en una profesión del me gusta más, me gusta menos, no me gusta, pero lo que sí me pone feliz es la gente que valora mi preparación. Porque de última, yo lo que invertí para llegar al partido fue tiempo en prepararme. Entonces, que valoren ese tiempo y esa inversión a mí me pone feliz. Quizá a veces no alcanza, para algunos no alcanza, obviamente. E insisto, esto pasa mucho más por... Hay periodistas o relatores que trabajan muy diferente a lo que hago yo y está muy bien y tienen otro carisma, tienen otra llegada y no necesitan quizá, ¿no? de ahondar o de profundizar tanto en una previa, en la preparación, y tiene que ver también con una cuestión de personalidad que pueden manejar mejor. Pero obviamente que si te dicen tus compañeros que hay comentarios favorables, te gusta, y soy un ser humano, y si te critican, me gustará un poco menos. Sé que es parte del reglamento al que estoy expuesto, entonces trato de tomarlo de esa manera. Es el reglamento a lo que estamos expuestos, y para estar en esto tenés que disfrutarlo en algún caso, sufrirlo en otro, soportarlo en definitiva. Vuelvo un poco a los viajes y aprovecho para recomendar Rumbos, que es el podcast que Miguel hace con el chino Albertoni, muy interesante. Estuve escuchando el último que también se la están arreglando en tiempos de pandemia para seguir viajando un poco, con el recuerdo de Vélez Huracán del 2009, muy interesante la verdad. Pero quiero volver a los viajes y al tema, la verdad, a mí lo que me mata en los viajes y en la cobertura es las comidas. No sé cómo lo ven ustedes, pero vos, Miguel, ¿lo veis de alguna manera particular? Y yo lo vivo de una manera particular porque soy celíaco. Entonces Claro. ya estoy obligado, Javi Matías, a vivirlo de una manera particular. Me hace conocer lugares impensados en ciudades, me hace confraternizar con cocineros y mozos, me hace ser bastante estable cuando encuentro algún lugar en el que me siento cómodo y bien y estoy seguro. Así que no lo tomo como una adversidad, sino como un beneficio, ¿no? De hecho, una vez que me diagnosticaron la celiaquía, dije, esto no es adversidad, es beneficio, y trato, ¿no?, que la conducta que me ha dado, ¿no?, la alergia al gluten, que esa conducta que me ha dado, usarla a favor, ¿no? Y no en contra, como dice, mucha gente te dice, ¿cómo no te deprimís, que no podés comer esto? Y ya tiene que ver con una cuestión de salud. Ya no te deprime nada no comer algo que sabes que te hace mal. Y apuntando justamente a eso, la verdad es que contamos que en los torneos, bueno, uno se encuentra con muchas veces que le ofrecen también la comida, uno come en los torneos. ¿Cómo ves la preparación de eso? ¿Sentís que se le da importancia o te las tenés que arreglar o te lo tenés que arreglar previamente vos, ya planificar y llevas cosas? ¿Cómo haces? Mirá, yo siempre llevo cosas para estar a salvo, especialmente llevo cosas para el desayuno y para la merienda, que no me puede faltar. Es el único momento que como algo dulce en el día, la merienda. Entonces, aquellos que viajan conmigo saben, ahora no estoy, he dejado un poco el capuchino, pero era clásico el capuchino o un cafecito con algo dulce. Y después tengo la suerte que cuando voy a cubrir torneos de tenis, por ejemplo, la comida es muy buena.
tenés variedad, entonces ya almorzás ahí en el torneo y no sufrís, y después por la noche los que viajan conmigo saben que están condenados a la búsqueda nocturna de algún lugar, ¿no?, que me pueda ofrecer un buen menú de comida sin gluten, y después también saben que están condenados a que si el lugar es exitoso de arranque, tengamos que repetirlo, ¿no?, un par de veces por lo menos. Y está perfecto, está perfecto. Me imagino que ante la falta así de apuntes y quizás de anotaciones de algunos viajes, sí debe haber, aunque sea un mapita de lugares donde comer. Digamos, eso me parece más indispensable. El tema es que ahora, ¿no?, hay muchos lugares para consultar acerca de dónde encontrás restaurantes que tengan menú libre de gluten. Hoy es muy fácil. Hoy en ese aspecto la tecnología ayuda mucho. No solo ayuda para ubicarte en cada ciudad, ¿no?, también hay GPS para encontrar a los establecimientos libres de gluten. Salto a una cuestión más profesional. En mi caso, me pasó de pasar por la tele, de escribir, que quizás es lo que más me gusta y me apasiona. Estamos probando, más allá de algún intento en radio, de esto de los podcasts. Mati más o menos viene de un palo parecido. Te tocaron varios roles a lo largo de tu carrera y quizás hasta más expuesto también en ESPN, relator, conductor de noticiero, cronista de un evento tipo Grand Slam. ¿En alguno te sentís más cómodo? ¿Tenés alguna preferencia, Miguel? No, en el tenis realmente cuando me tocan los Grand Slam me siento cómodo por la cantidad de tiempo que vengo haciéndolos, no todos por año, pero sí al menos uno y en su momento dos. Sinceramente, cuando voy a cubrir los Grand Slam, quizá por los años que vengo realizando el trabajo y que me ha permitido tener contactos dentro de ese mundo tan especial, también me gusta mucho la tarea de notear, me gusta mucho entrevistar, me gusta estar cerca del protagonista, algo que durante la temporada poco hago, ¿no?, con el trabajo de relatar, porque siempre estás en un estudio y realmente no son tantas las chances de ir a un estadio, y más si vas a relatar al estadio tampoco tenés mucho contacto con el protagonista. Eso me lo da el tenis. Y después, no solo me gusta hacerlo, sino que me siento cómodo sabiendo que tengo las conexiones, ¿no?, para llegar a cubrir bien y a cumplir con el objetivo periodístico de cada cobertura, que me permite regresar a alguna raíz, esto de pensar la nota, realizarla, a veces también componerla para televisión, que te requiere otros cuidados y otros detalles, y realmente disfruto mucho cuando voy a cubrir tenis, no solo por el deporte, sino por la tarea específica y ya te digo, por la relación que he entablado con la mayoría de los protagonistas con los cuales me toca trabajar, ¿no? Y se nota en las notas eso, porque las notas que haces al pie en Australia, la verdad eran diferentes a lo que uno suele encontrar, mismo dentro de la cancha, con Schwartzman. Recuerdo aquel partido que la banda argentina no paraba de cantar, y también había rivales que eran bastante fusivos, así que me acuerdo esa anécdota en particular, y es natural y se transmite a través de la pantalla, Miguel. El tenista, cuando termina el partido, si bien está con las pulsaciones aún elevadas, cuando gana, y más conociendo a cada uno de ellos y su capacidad de análisis, ni hablar de Schwartzman o de Guido Pella, o también podría pasar, no sé, si a Del Potro lo dejas un rato más en la cancha hablando de tenis, en un momento después de una pregunta, dos preguntas, ya están en condiciones de analizarte el partido, y quizá a veces hasta tienen mejor análisis en ese momento que cuando aparecen luego en la sala de prensa. Y en Australia este año pude comprobarlo. Lo que pasó es que también a veces en ese tipo de notas te dan 3 preguntas nada más. En Australia, cuando advertí que no tenía límite, y con la confianza que tengo con ellos y con el respeto, y además con la inteligencia que sé que tienen, por ejemplo, Guido y Diego Schwartzman y Pela, dije, ¿por qué no hacer algún tipo de nota diferente? Yo, por ejemplo, a Guido, después de la primera victoria, le di ahí en vivo el teléfono para canalizar a sus estadísticas, e hizo un gran análisis del partido, porque está preparado, porque es muy inteligente, porque se expresa bien. Digo, ¿por qué desaprovechar esto? ¿Por qué no lograr que se suelten ahí al borde de la cancha si están en un momento de felicidad? ¿Qué mejor momento para soltarse o para conseguir una buena nota que esta?
y salir un poco de las 3 preguntas, cómo lo viviste, cómo lo sentiste, quién es tu próximo rival, si se puede hacer otra cosa, no solo con el protagonista, sino de verlos continuamente y de suponer cómo pueden reaccionar ante ciertas preguntas después de un partido, ¿no? Bien, para ir cerrando, Miguel, acá en Aislados, cada vez que invitamos a alguien, hablamos un poco de la mesa de los 5 mejores deportistas de la historia, cada uno tiene la suya. Javi, por ejemplo, lo sienta indiscutiblemente a Messi. Andrés Burgo, que estuvimos hablando, también, bueno, metió a otros nombres importantes como Jesse Owens. ¿Vos tenés alguno en particular? Obviamente creo que muchos nombres vamos a coincidir. No sé, yo, por ejemplo, Ali, Federer, Jordan, Maradona. Pero ¿vos tenés alguno que sorprenda o tenés un 5 definido? No tengo un 5 definido. Nunca quise encasillarme en buscar 5. Si quieren puedo darle los nombres que se me van ocurriendo, porque también hay muchos atletas que quizá no han tenido tanta trascendencia o no son tan masivos, que también han cambiado la historia del deporte. Sinceramente, nunca me encasillé en buscar 5, 6 o 3. Sí me pueden surgir nombres que a muchos también le podrían surgir. A veces se puede ser muy injusto porque hay otros que no han tenido trascendencia demasiado masiva, ¿no? Y que han cambiado la historia del deporte o de su deporte. El tema es cómo te encasillás en esos 5. Más allá de la vida turbulenta que ha tenido Tiger Woods, que ha cambiado también la historia de su deporte hasta, ¿no? Hasta en el color de la piel. Sí. O Lewis Hamilton, que ya tiene 6 títulos y también ha cambiado su deporte hasta en una cuestión racial. ¿Cómo comparás el golf con Maradona o Messi? Sí. ¿Cómo comparás lo que hizo Tiger Woods en golf con lo que hizo Michael Jordan con continuidad en la NBA? Por eso es muy difícil quedarse con 5. Porque no son 5 del mismo deporte, ¿no? Que vos establecer una comparación muy clara respecto a lo que hizo uno y lo que hizo el otro, o los otros. Acá es muy difícil, por eso yo no me atrevo, no es que no quiera, puedo tener 5 favoritos y tendrán que ver con, sí, yo no soy un seguidor del golf, no desconozco a Tiger Woods, no soy un seguidor de la Fórmula 1 y conozco la historia de Lewis Hamilton bastante y no deja de admirarme. Y alguno dirá, bueno, si nombras a Lewis Hamilton, también podés nombrar, no sé, a Schumacher, obviamente, o a Juan Manuel Fangio. Entonces, elegir 5 me parece muy complejo, muy complejo. Igual no es un tema de vida o muerte, está claro, es una simple elección, pero a mí me cuesta hacerla, Es difícil, a veces es difícil comparar entre el mismo deporte, imagino que también mucho más, esto que señalabas vos correctamente, Miguel, es muy difícil comparar con otros deportes. Sí, además, ¿cómo pones el fútbol con el golf? Porque te puedo decir, bueno, va Tiger Woods en mi lista, elijo a Messi o elijo a Maradona, y alguno dirá, bueno, entonces, el que dejaste afuera, Messi o Maradona, no hizo más que Tiger Woods en un deporte claro, que es global absolutamente, que tiene más fanáticos, que tiene más federados, que tiene más cuestión competitiva, que el golf, que capaz que se puede evaluar por majors, pero no en continuidad de éxitos, porque el deporte es de otro estilo, de otro tipo, y el éxito también se produce de maneras diferentes. ¿Cómo comparo, ¿no?, al que me queda fuera de Messi, Maradona o Pelé, si querés, con el que me queda fuera de la elite del básquetbol, ¿no? Yo puedo quedarme con Jordan y alguno me preguntará por Chamberlain o por Magic Johnson o en el tenis, ¿no? Pasa ya más por una cuestión de gusto que de justicia, porque es imposible tener justicia en cuanto a esa elección. Totalmente. Me parece que un poco lo que decía Mati, me sumo también a algo de lo que decía Miguel. Es injusto, por otro lado, es difícil también cuando uno quiere comparar, y decíamos, muy difícil comparar dentro del mismo deporte, más difícil todavía pasarlo a diferentes disciplinas. La verdad que fue un gusto, Miguel, este episodio, uno más de Aislados. Hubo viaje, hubo cultura, hubo cobertura, algo de música, algún CD perdido por ahí, mucho orden en este aislamiento. Un placer, Miguel. Este fue un nuevo capítulo de Aislados con Miguel Simón.